vamos a ver la autoridad y el servicio. Amén. Vamos a leer la palabra, vamos a aprovechar la palabra de hoy para poder entender un poco más acerca de la autoridad y lo que Dios dice acerca de ella, de lo que significa, la importancia que tiene en nuestra vida. Aprovechando esta disputa que hubo entre los apóstoles de quién sería el mayor, el Señor da una pequeña, podemos decir, una pequeña enseñanza acerca de la autoridad. Leamos. Dice el capítulo 22 de Lucas, el versículo 24 hasta el 30. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Muy bien. Entonces, como les dije al comienzo, dice el versículo 24 que había entre ellos una disputa, no una contienda, no pequeña, una contienda con sentimiento. La palabra en el griego habla de una contienda con sentimiento, no tenían una disputa, y el asunto era quién de ellos sería el mayor. La disputa sobre autoridad, el querer ser más grande que los demás, el querer mandar sobre los demás. Creo yo que puede tener, sí, en algún momento un buen deseo, pero en la naturaleza del hombre caída, y aquí se ve, ¿no? Que no es que ellos estaban buscando a ver quién iba a dirigir el grupo, sino que cada uno quería ser autoridad en sí mismo, ¿no? Entonces, la naturaleza nuestra, la naturaleza caída, muchas veces nos da, nos trae a un desear autoridad, ¿no? Desear ser el mayor, desear descollar, ser el más grande, ¿verdad? Es difícil encontrar en este tiempo personas, como dice aquí después Jesús, que quieren tener autoridad para servir, ¿no? Muchas veces aún en la iglesia, aún cuando hablamos de los dones espirituales, todos quieren tener dones espirituales. Ahora, los dones espirituales, en realidad, el tenerlos no es una, bueno, en cierta manera es una bendición, ¿no? Porque nos topamos con cosas maravillosas donde el poder de Dios se ve de una manera clara. Pero más que nada, cada vez que nosotros pedimos dones al Señor es porque realmente queremos servir con esos dones, ¿no? Los dones tienen un propósito que son para construir. El asunto es, ¿para qué queremos autoridad? ¿Amén? Sabe que en el mundo se invierten millones, se mueve mucha gente, ¿no? Se mata, se difama, se miente, etcétera, para obtener un cargo de autoridad, un cargo de alcalde, de presidente, gobernador, etcétera. Ahora también que estamos, vemos, ¿no? Cómo hasta la gente se enemista unos con otros por querer tener autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué la gente necesita tener autoridad? ¿Qué hay en el fondo de sus corazones de aquellos que luchan por un puesto de autoridad? ¿Qué había
en el corazón de los discípulos en este momento para poder estar disputando por quién de ellos era el mayor. Bueno, es bien interesante, es muy importante entender la autoridad. ¿Para qué se diseñó la autoridad? La Biblia dice que la autoridad, toda autoridad proviene de Dios. Dios la diseñó. La autoridad no es algo malo, ¿no? Aunque tristemente los hombres han hecho ver a la autoridad como algo malo, porque los hombres han usado mal la autoridad, han abusado de la autoridad y han sometido, ¿no? de una manera fuerte, egoísta, han usado esa autoridad para su propio beneficio y no para lo que Dios quiere. Bueno, por ejemplo, lo que quiero decir es que la autoridad, o sea, como vamos a alejarnos un poco de la manera en cómo los seres humanos la ejercen para ver cómo estaba originalmente diseñada. Es muy triste. La autoridad también fue tocada. Cuando Adán y Eva pecaron, la autoridad también fue deshecha, ¿no? Pero la autoridad es demasiado importante en la tierra, en la vida, ¿no? Podemos decir que la autoridad da rumbo, la autoridad organiza, la autoridad hace que varias personas funcionen de manera coordinada para la consecución de un fin, ¿no? Entonces, la autoridad es aquello que le da a una persona el poder delegar los lugares, poner a cada quien, decir qué se tiene que hacer, etc. Para eso se necesita indispensablemente para el funcionamiento de todo. Todo funciona si es que hay autoridad. Y nada funciona cuando hay ausencia de autoridad. Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo humano es un gran ejemplo de la autoridad. Todo nuestro cuerpo funciona bien cuando cada órgano está cumpliendo su función bajo la dirección, bajo la autoridad del cerebro, ¿no? Cuando un cerebro que funciona bien, un cuerpo funciona bien, ¿no? Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. La autoridad tiene un propósito. Por ejemplo, podemos decir, hay dos casos extremos, ¿no? Cuando la autoridad, hay un abuso o cuando hay ausencia de autoridad. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de autoridad en un grupo humano, en cualquier lugar? Cuando hay ausencia de autoridad, todo es un caos, un desorden, nada se puede construir, ¿no? No se camina juntos para nada, ¿no? Cuando hay una ausencia de autoridad. Y el otro extremo es un exceso de autoridad, ¿no? Cuando hay un mal uso de autoridad, cuando hay tiranía, esclavitud, ¿no? Entonces, esos son los dos extremos perniciosos, ¿no? Por eso debe haber una autoridad. Para que un grupo funcione bien, ¿no? Tiene que haber una autoridad que sea congruente, una autoridad que sea bien llevada. La Biblia es un libro donde cualquier autoridad puede encontrar mucha guía para ser una excelente autoridad, en cualquier nivel de autoridad. Y bueno, sabemos que en cualquier grupo humano o ya sea un país, ya sea incluso un hogar mismo, ¿no? En un hogar debe haber autoridad. La autoridad debe recaer en manos de la persona más capacitada y, como dice aquí en nuestro pasaje, más motivada, en la persona más motivada para servir. Dice el versículo 25, Jesús estaba diciendo cómo las cosas se habían distorsionado, se distorsionaron. Y por eso, una de las cosas que si alguien quiere destruir, debe atacar la autoridad, ¿no? Y Satanás ha sido un perfecto atacador, ¿no? de la autoridad. Dice aquí el versículo 25, pero él les dijo, dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
O sea, los gobernantes, en este tiempo ya no hay tantos reyes como en el tiempo de Jesús, pero podemos decir el peligro de un gobernante es el enseñorearse, ¿no? La palabra enseñorearse en su significado original quiere decir someter, ¿no? La palabra aquí en el griego que usa Jesús, someter, ejercer potestad, dominar, ¿no? Les digo que la Biblia es un libro, es un perfecto manual, ¿no? De cómo ser buena autoridad y cómo también ser un buen subordinado a la autoridad. Porque la Biblia habla de bendecir, la Biblia habla de crecer, de construir. La Biblia nos da mucha guía para esto. Entonces, cuando la autoridad se ejerce correctamente, ¿no? y cada subordinado toma su lugar, ¿no? Todos con la actitud correcta, se logra tener mucho éxito en cualquier empresa, en el hogar, en un país, etc., ¿no? En donde sea que haya un grupo humano, va a haber éxito cuando el ejercicio de la autoridad y también cuando el saber responder a la autoridad se hace de manera adecuada. Amén. Por ejemplo, en el hogar es uno de los lugares donde el ejercicio de autoridad y la sumisión a ella son muy importantes. Un hogar será exitoso cuando tiene un correcto ejercicio de autoridad, cuando el jefe del hogar, que es el padre, sabe ejercer la autoridad como la Biblia se lo manda. Entonces, y también cuando los demás obviamente corresponden, ¿verdad?, con la sumisión, los hijos se someten a la autoridad del padre y la esposa se somete a la autoridad del marido, etc. Entonces, yo estoy seguro, miren, cada autoridad va a dar cuenta a Dios, ¿no?, acerca de cómo y para qué fines está usando su autoridad. Cada subordinado va a dar cuenta. En realidad los subordinados dan cuenta a su autoridad humana, pero la autoridad da cuentas a Dios, ¿no? Cada autoridad tarde o temprano le va a rendir cuentas a Dios sobre el uso de la autoridad. Nuestra vida nos ha sido dada, no es perteneciente a nosotros, Dios nos los dio como un recurso. Y dentro de las cosas que hay en cada cosa que Dios nos dio es la autoridad. Dios es la máxima autoridad del universo. Toda autoridad es proveniente de Dios. Y a partir de ahí nace toda autoridad, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante el capítulo 13 de Romanos, donde dice que Dios es el autor de la autoridad. Porque como hemos dicho, sin autoridad pues nada se puede realizar, todo es un caos, es terrible. Entonces, en el cielo, el único que tiene soberanía en toda autoridad es Dios. Y toda autoridad de la tierra es una autoridad delegada. Es una autoridad que, bueno, o sea, toda autoridad en la tierra le va a rendir cuentas a Dios, porque Dios se la confirió. Miren, el éxito de todo ejercicio de autoridad se mide por cuánto se acerca a la voluntad de Dios. Dios ha dado autoridad como un recurso para que se haga su voluntad en la tierra. Por eso todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia habla del reino de Dios. El reino de Dios es la autoridad de Dios. Y cuando las personas se someten al reino de Dios, las cosas van funcionando correctamente porque Él es el autor de toda autoridad. Y como le digo, todos van a dar cuenta, ¿no? En este momento realmente no es el tema central, pero sí necesario nosotros ver la autoridad. ¿Por qué había una disputa? ¿Por qué en la tierra todos desean tener autoridad? Yo creo que probablemente porque ven sus beneficios.
¿no? Aquí en este versículo 25 dice que los reyes se enseñorean de las naciones y todavía son llamados bienhechores, ¿no? Hay beneficios, en este pequeño versículo hay un beneficio, la persona es llamada el bienhechor, a pesar de que a veces usa mal su autoridad, ¿verdad? Entonces, las personas que están en autoridad, pues tienen algunos beneficios, ¿no? Y a todos atrae el llegar a estar en ese lugar de autoridad, ¿no? A las personas de autoridad se le acreditan todos los logros, la autoridad empieza a usar recursos de todo tipo, etc., ¿no? Pero la autoridad no sabe que si usa estos beneficios en forma egoísta o para su propio beneficio, ¿no? Está haciendo una malversación de la autoridad, porque la autoridad es un recurso, y es un recurso que tiene destino, es un recurso que tiene forma en el hogar, en la iglesia, en la nación, en un trabajo, en una oficina. Dios va a demandar, ¿no? En Lucas, en capítulo 12, versículo 48, dice que al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará, ¿no? Y al que se le ha dado más se le pedirá, ¿no? Entonces, las personas muchas veces ven el glamour, ¿no? de la posición de autoridad. La posición de autoridad es bien deseable, pero yo quiero decirle que así como el dinero, cuando una persona tiene, por ejemplo, si a mí, por decir algo, me dan X cantidad de dinero para que yo vaya y haga un pago, ¿no? Una persona que tiene los recursos me dice: Juan Carlos, toma este recurso, tú eres administrador del auto, yo te voy a dar autoridad para usarlo y vas a ir y vas a hacerme un pago a tal lugar. Y si yo agarro ese dinero y en vez de llevar y hacer el pago, lo uso en mi propio beneficio, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una malversación, una malversación de autoridad. Y lo mismo sucede en la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un marido, ¿no?, se enseñorea de su esposa, la somete, es el que se beneficia de su autoridad. Entonces hace trabajar a todo el mundo. Y la autoridad, en vez de construir un hogar, él está aprovechándose de la autoridad. Se puede decir que está malversando la autoridad. Y va a tener que dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, la autoridad, así como el dinero, no puede ser fuente de gran beneficio, puede ser fuente de gran felicidad, ¿no? Pero también puede ser una fuente de destrucción, ¿no? Cuando no se puede usar, cuando no se sabe. Como escribió Lord Acton, él decía, hay una frase que es célebre, ¿no? Que dice: el poder corrompe. Y dice: el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? El poder corrompe. Dios da la autoridad, Él es el dador de la autoridad, como los dones, como la vida, como todas las cosas que nosotros tenemos en esta tierra, por eso somos mayordomos. Entonces todo proviene de Dios. Y entonces esa autoridad tiene como un atractivo. En el versículo 26 dice el Señor, pero no así vosotros, les dice a los discípulos, ¿no? Si nosotros somos discípulos del Señor, tenemos que oírle a Jesús diciendo: no así vosotros, sino dice: el mayor entre vosotros, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mire, habla dos cosas importantes, que no tiene que ser como los reyes de la tierra que usan su autoridad para enseñorearse. Aquí dice que el mayor debe ser como el más joven. Aquí está hablando de que
que no debe haber orgullo, ¿no? En vez de orgullo debe haber humildad. El que está mientras mayor es el nivel de autoridad que está una persona, más humilde, ¿no? Entonces el que es más grande debe ser como el más joven, como el más pequeño. Y luego dice que el que dirige debe ser como el que sirve, ¿no? Entonces el que dirige, el que organiza, el que manda, no puede mandar para beneficio propio, sino para servir a los demás. La autoridad bien ejercida es para el servicio. Amén. En este mundo realmente hay muchos lugares donde todo está funcionando al revés, ¿no? Por ejemplo, la autoridad en muchos lugares no es usada para servir, sino para servirse de ella, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el machismo. ¿Qué es el machismo? El machismo es el sometimiento que el hombre hace de la mujer a la fuerza para que la mujer le dé todo, haga todo el trabajo, ¿no? Hay culturas, hay lugares donde la mujer está para servir al varón, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que el hombre someta a la esposa. El plan de Dios es que la esposa se someta al varón, pero que el varón ame a la esposa. Y etcétera, ¿no? En las naciones, en los departamentos, ¿no? Podemos ver nosotros cuántas veces la autoridad lo que ha hecho es usar ese poder que ha recibido para beneficiarse ellos mismos. El problema, la otra cosa, la autoridad no está respondiendo a Dios, no entiende que es Dios el que le va a juzgar. Sino, bueno, la democracia, por ejemplo, la autoridad le rinde cuenta no a Dios, sino al pueblo, porque el pueblo es el que le elige. La democracia. En un sentido, por eso, la autoridad trata de engañar al pueblo, la autoridad trata de esconder, y todo un gran problema. Estoy hablando de los problemas que vemos en nuestra tierra, ¿no? en el mundo. Y luego, por otro lado, los que deben someterse y ser colaboradores con la autoridad, en vez de colaborar y someterse a la autoridad, en vez de eso, juzgan a la autoridad, ¿no? Entonces, en vez de colaborar, deshonran la autoridad, ¿verdad? Con paros o huelgas, rebeliones, etc. Entonces, el mundo empieza a tener pobreza, ¿no? Entonces el mal entendimiento de este ejercicio y la mala correspondencia entre la autoridad y la sumisión lleva a los pueblos y lleva a las organizaciones al fracaso, a la pobreza, a la injusticia. Cada vez hay mayor anarquía y desorganización. Mire aquí en Romanos, en la Biblia, en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 6, hay algunos principios. Le voy a decir que en la Biblia está lleno de principios de autoridad, buenos principios de autoridad, maravillosos principios de autoridad. Aquí son algunos bastante directos, ¿verdad? El autor a los romanos, recuerden, es el apóstol Pablo, que les estaba escribiendo a la iglesia que vivía en Roma, ¿no? Y en Roma, por ejemplo, estaba la autoridad, una autoridad bastante despótica, ¿no? El emperador romano, el César, era una autoridad, pero que se enseñoreaba de las personas, ¿verdad? Entonces, ahí le dice a los cristianos, ¿verdad? Los cristianos han sufrido mucho de las autoridades. Y les dice a ellos, ¿no? Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Miren, aquí hay varias cosas, 2 o 3 cosas. En primer lugar, está diciendo que el correcto papel del ciudadano, ¿no?
en el hogar del hijo o la esposa, en el trabajo del empleado, etc. Es someterse a la autoridad, cooperar con la autoridad. Aquí dice, sométase toda persona a las autoridades. Y da un porqué. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Como veíamos, sin autoridad nada funciona. Ni el cuerpo humano sin autoridad del cerebro funcionaría. Dios es el generador de la autoridad. Dice que la autoridad viene de parte de Dios. Dios la estableció. Sin autoridad o con un mal uso de esa autoridad, todo funciona mal, todo se va a destruir. Y dice, incluso las autoridades han sido ordenadas por Dios. Ahora, el problema de nosotros es que en vez de entenderlo, en vez de someternos a la autoridad, nosotros juzgamos la autoridad. Cuando el que juzga la autoridad es Dios. Nosotros somos impacientes, nosotros queremos nosotros llevar y hacer autoridad por nuestra mano. Pero si nosotros nos someteríamos a la autoridad, si fuéramos un pueblo que nos sometemos a la autoridad, veríamos la mano de Dios juzgando la autoridad. Por eso Dios dice a los romanos que ellos se sometan a la autoridad. Y la autoridad tendrá que rendir cuentas a Dios y Dios va a hacer funcionar. Versículo 2 dice, así que el que se opone, dice, a la autoridad, a lo ordenado por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, aquí está hablando que hay un juicio que a veces no entendemos los que juzgamos a las autoridades. Dice, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, resiste. Y los que lo hacen se acarrean condenación. Hay condenación. Dios va a juzgar también a nosotros, a nuestra actitud de los súbditos. En todo, otra vez, en todo nivel. A los hermanos en la iglesia, con las autoridades de la iglesia, a la familia, a los hijos y a la esposa, a la autoridad del hogar, a los empleados, en las oficinas, ¿no? en los negocios, la empresa, etc. Cada persona que no se somete a la autoridad se está oponiendo a algo que ha sido, como dice la Biblia, establecido por Dios. Y va a acarrearse condenación. ¿Ok? Entonces aquí dice la pena, ¿no? ¿Qué pasa con los que no cooperan? El apóstol Pedro en su segunda carta y también Judas en su carta universal habla muy seriamente de los que resisten la autoridad, los que se burlan de la autoridad, los que desprecian o menosprecian la autoridad como falsos, como contrarios. Es lo mismo que dice aquí. Entonces debemos de entender nuestra actitud, cuál es nuestro papel en la vida. El versículo 3 en Romanos 13 dice que los magistrados no están, dice, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí en primer lugar dice, ¿para qué están las autoridades? No están, ¿no? Dice, para infundir temor al que hace el bien. No están para castigar al que hace el bien. Al que hace el bien lo deberían premiar, ¿verdad? Una buena autoridad. Sino al malo. En realidad la autoridad es la que va a controlar para que la maquinaria funcione bien. Esa es su función. Toda autoridad debe saber que tiene que ejercer justicia. Tiene que ejercer justicia. Si hay injusticia de parte de la autoridad, esa autoridad está haciendo mal, ¿verdad? No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. A todos los que están haciendo daño, a todos los que están haciendo el malo, es su deber, ¿no? Dice aquí juzgarlos, ¿no? La autoridad juzga. Tiene la potestad de juzgar. Entonces,
si nosotros seguimos el consejo de Dios, que está en el versículo 1, de someternos a toda autoridad, no tenemos que temer la autoridad, ¿no? Dice, nosotros más bien vamos a tener alabanza de ella. La autoridad se alegra en las personas cooperadoras. Qué lindo es ser autoridad y ver que las personas quieren esa autoridad, cooperan con esa autoridad y cómo funciona, ¿no? El hogar, por ejemplo, cuando la esposa y los hijos se someten alegremente a la autoridad del padre y el padre ejerce correctamente su autoridad. Cuando en una oficina, en vez de haber habladurías, en vez de haber, no sé, juzgamientos a los jefes, todas las personas se encuentran trabajando y cooperando. En un país lo mismo, ¿no? En un país donde toda la gente y los gobernantes se dedican a hacer lo bueno, estoy seguro que ese país va a tener grande éxito. La palabra de Dios tiene, ¿no?, una gran sabiduría. Dice el versículo 4 que es servidor, la autoridad es servidor de Dios para tu bien, ¿no? No ha sido traída para castigo del que hace lo bueno. La autoridad ha sido traída para castigo del que hace lo malo, del malhechor. Pero para los que tienen la gran actitud de sometimiento a esa autoridad, la autoridad ha sido, como dice aquí, es un servidor de Dios para el bien. Cuando una persona está en autoridad, sepa que es servidor de Dios y que es para bien, como Jesús les dice, no para ser servido, sino para servir, como Él mismo vino, ¿no? Y dice, aquí también hay otra verdad, que primero que es para bien, por eso ha sido establecida. Sin autoridad nada funciona. En segundo lugar, la autoridad tiene la capacidad y el derecho, aquí dice, para castigar al que hace lo malo. Es vengador de Dios, servidor de Dios, para castigar al que hace lo malo. Tiene derecho de ejercer coerción y de ejercer castigo. La autoridad tiene ese derecho. Y aunque muchas veces la autoridad para nuestra mentalidad, especialmente latina, como que es malo, yo la verdad les digo, yo no sé por qué se pelean tanto por ser autoridades, porque es ser autoridad cuando el pueblo es como nuestros pueblos, es un dolor de cabeza. Yo creo que las autoridades no viven, van a llegar a ser viejos rápidamente. Y claro, pues no sé qué será lo que atrae tanto a la gente. Aquí los discípulos estaban disputando por la autoridad. A mí también, o sea, todos somos seres humanos y vemos que es lindo mandar, es lindo estar en esa posición, ¿no? Es codiciable esto. Pero hay que saber que no todos están llamados para ser autoridad, ¿no? Dios, en su sabiduría, ha puesto las autoridades, porque Él es, como les he dicho, la fuente de autoridad. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por la conciencia, ¿verdad? No solamente por miedo, ¿no? Por miedo, ese es simplemente la fuerza de la ley, pero cuando es de conciencia, cuando es desde adentro, ¿no? El hecho de ser, de estar sujetos, y lo hacemos con agrado, es para eso, esa es la actitud de Dios, ¿no? Esa es la sumisión bíblica, esa es la sumisión que Él quiere. Entonces, es necesario estar sujetos, no solo porque hay castigo cuando no lo hacemos, sino también porque nuestra conciencia nos debe decir, todos los que somos hijos de Dios, que hemos recibido la nueva naturaleza, en esa nueva naturaleza hay la naturaleza del Cordero de Dios, hay la naturaleza de aquel que obedeció en todo al Padre, que en todo quería hacer la voluntad del Padre. Y eso es en realidad el entrar al reino. El entrar al reino significa que nosotros nos vamos a someter
absolutamente a la autoridad de Dios. Aquí dice del versículo 6 que para eso también pagáis los tributos, dice, porque son servidores de Dios para que se dedican a esto mismo. El recurso o el pago para el trabajo de la autoridad son los impuestos, ¿verdad? El impuesto es necesario a pagarlo y hacerlo, ¿no? La tarea, hermano, la tarea administrativa no se ve, pero es la más importante, es la más demandante. Hay gente que hace, digamos, el trabajo, podría decir, digamos, el trabajo de fuerza, pero se vuelve a su casa y tiene un dulce sueño. Dice el libro de Eclesiastés que es dulce el sueño del trabajador, ¿no? Coma mucho o coma poco, es dulce su sueño. Pero el que está en autoridad, el que tiene la responsabilidad, muchas veces no duerme bien, muchas veces está trabajando muchas más horas extras. Entonces, a esa persona hay que pagarle y hay que darle recursos, porque la labor administrativa es una labor costosa también. Amén. Pagad a todos los que debéis, dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Hagámoslo. Si nosotros somos cristianos, seremos unos buenos ciudadanos que cooperen. No siempre será de nuestro agrado el partido gobernante, pero la palabra de Dios es bien clara. Aquí está la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dice aquí el versículo siguiente, versículo 27, Jesús dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pregunta. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Jesús dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Quién es mayor? ¿No? En Mateo 18 vemos también cuando ellos le preguntaron esta misma pregunta, ¿no? Que él ahora hace. Pero a él se le hicieron, dice, en aquel tiempo los discípulos, 18:1, se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, se los puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué linda es la actitud generalmente, ¿no? de los niños que no han sido abusados, maltratados, de los niños que han sido bien criados, tanta buena disposición, tanta cooperación. Así que dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor, ¿no? El mayor en el reino de los cielos es el que se humilla más, es el que es más humilde, como aquí dice, es el que sirve. El líder es como el que sirve. Amén. Jesús aquí se está poniendo como el mayor. Miren lo que dice la carta a los Filipenses. Dice en el capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí dice que Él estaba como el que sirve. Y el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los Filipenses que haya en ellos el sentir que hubo en aquel que es el que sirve. El sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios, dice, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios. Él no se sintió grande, no se sintió reprobado por ser igual a Dios. Sin embargo, dice, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él se humilló, miren que concuerda, que el que se humilla como un niño, dice, ese será el mayor, y el mayor de todos es Jesús. Él se despojó de su carácter de Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, dice el versículo 7. Y el 8 dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mayor. Por eso dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el que más se humilló. Porque una cosa es
ser un ser humano humillándose ante otro ser humano, que ser el creador y venirse a humillar ante los seres que él mismo había creado. Morir por ellos. Es algo, es una cosa que nosotros no podemos tener idea, ¿no?, de la magnitud de esto. Por lo cual dice el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Él aquí les dice, así como es, así yo soy como el que sirve. Yo me humillo. Amén. Y luego dice el versículo 28, para no pasar mucho tiempo, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Verdad? Aquí estamos diciéndoles que ellos le habían seguido a él en todo su ministerio, en todas sus pruebas. En el reino de los cielos, ellos le habían, en su caminar por esta tierra, en su andar, ellos dejaron todo para someterse a él y a someterse y caminar con él. Ellos dejaron casa, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, dejaron su trabajo de pescadores para seguirle totalmente. Y dice, a los que me siguen así, a ustedes que me siguen así, dice, yo les asigno un reino. ¿Amén? Y en realidad ellos le siguieron. Dice en Hechos 1, en el primer capítulo de Hechos, cuando por causa de la ausencia de Judas, estaban eligiendo a un Matías, eligieron a Matías, ¿verdad?, como el apóstol, el apóstol número 12. Había miren, el versículo 1:21 dice, es menester, pues, dice, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿no? Entonces, todo el tiempo ellos habían estado con él. Eso es lo que dice el versículo 28. ¿Y cuál es la consecuencia? Versículo 29 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Recuerden, Él les asigna un reino, les da una autoridad. Un reino es un ámbito de autoridad, les asigna un ámbito, como al papá de la casa, su ámbito de autoridad es el hogar, como a un presidente su ámbito de autoridad es la nación, ¿no? Como a un gerente su ámbito de autoridad, ¿no? Son todos los que están bajo su gerencia. Entonces el Señor les dice, a ustedes yo les voy a dar un reino. Y recuerdan qué tiene que hacer un rey, cómo es la buena, podemos decir, la buena manera de reinar. Debe regir, ¿verdad? Debe organizar, debe poner las cosas en orden, debe servir. Porque dice que aquí el mayor debe ser el siervo, como el que sirve. Y debe juzgar, ¿no? Entonces les pone a ellos para el reino, ¿verdad? Me imagino, aquí hay un versículo que encontré donde dice en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él en 1000 años. Y aquí les dice, yo los asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Ok? El Padre le asignó a Jesús. Miren, en Juan 18, 33, ¿qué clase de reinos le asignó el Padre? Cuando Pilato estaba delante de Jesús,
Dice el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y miren lo que responde Jesús. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, a él no le interesaba un reino de este mundo. Él estaba viniendo a servir al mundo. Él tenía un reino que era más allá que el reino de este mundo. Amén. No es de aquí. Aquí dice, a mí mi Padre me lo asignó ese reino. En Mateo 25:34 dice que cuando el juicio final, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco, el rey dirá a los que están a su derecha, dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino preparado, hay un lugar asignado por Dios que va a ser el entorno, que va a ser el ámbito de autoridad que se nos va a dar. Hebreos 12:28 dice que ese reino empieza aquí, así que recibiendo nosotros, dice, el reino inconmovible, dice, retengamos la gracia por la cual vamos a servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿no? La entrada al reino de Dios, miren cuánta enseñanza hay en el Nuevo Testamento para entrar al reino de Dios. Cuántas cosas acerca del reino de Dios tenemos que aprender, ser como niños, amar a nuestros enemigos, etcétera, ¿no? Desear el reino de Dios como el mercader que busca buenas perlas, etcétera. Y a Dios, dice Lucas 3, en el capítulo 12 lo vimos, dice, no temáis pequeño rebaño o manada pequeña, también dice en otras traducciones, porque al Padre le ha complacido darles el reino, a Dios le complace dar. Aquí también les dice, yo os asigno un reino como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis, dice, en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Hermanos, hay gente que va a entrar al reino y hay gente que no va a entrar al reino. En su carta de Pablo a los Corintios les está hablando muy duro. Dice el capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis? Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos heredarán. Los apóstoles heredarían. Dice en el versículo siguiente, y esto erais algunos. Eso tiene que haber quedado en el pasado. Mas ya habéis sido lavados, dice, mas ya habéis sido santificados, más bien ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros fuimos cualquiera de estos, ahora hemos sido salvados, hemos sido santificados y lavados. Amén. Y ahora tenemos que permanecer como los apóstoles estuvieron con Él, dice, en sus pruebas. Nosotros estar con el Señor en todo lo que vamos a vivir. Amén. Amén. Y luego dice que iban a sentarse en su mesa en el trono. En realidad, estar en la mesa, comer con el Señor, habla de comunión, habla de alimentación, habla de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? Nos está edificando, nos está alimentando, nos está llevando a la madurez. Está haciendo que cada uno de nosotros vaya a la madurez. ¿Y qué es la madurez? Es que
el espíritu, la parte espiritual de nosotros sea la que se manifieste y la parte carnal de nosotros se calle, sea reducida a la impotencia y nuestra vida se dirija, porque todas nuestras reacciones provengan del Espíritu. Hermanos, pecado no es tanto acciones malas. Para entender qué es pecado en este nuevo pacto, hay que ver de dónde provienen nuestras acciones, de dónde provienen nuestras actitudes, nuestras palabras. Si provienen del Espíritu, entonces están bien. Si provienen de la carne, son pecados. Amén. El reino de Dios nos habla de un lugar de gobierno y dice que a los 12 les daría, les darían tronos a cada uno y se sentarían a juzgar las 12 tribus de Israel. Amén. Yo en realidad no tengo un gran entendimiento acerca de este tema, pero sí por lo menos estoy seguro que Pablo, por ejemplo, fue el apóstol que fue a predicar a los gentiles, a llevar el reino de Dios a los gentiles, y los apóstoles como judíos se quedaron y extendieron entre los judíos el reino de Dios. ¿Ok? Bien, mis hermanos, gracias por su atención. La hora sigue. Y vamos a ver un poquito más allá de la negación de Pedro. La negación de Pedro es también otra parte muy interesante que vamos a seguir viendo el próximo miércoles. Hermanos, en esto de la autoridad es un tema muy grande, muy precioso, pero poco a poco el corazón de un cristiano tiene esto de someterse, esto de cooperar, esto de ser, de no estar juzgando. Amén. La Biblia dice no juzguéis y la Biblia dice someteos. ¿Qué más tenemos nosotros para hacer? ¿Qué más las esposas en el hogar, los hijos a los padres? Los hijos a los padres dice que si ellos se someten a los padres y los honran, tienen promesa de vida. Hay una gran bendición para los que somos buenos súbditos y cooperadores con la autoridad. Gracias, un abrazo, que Dios me los bendiga.